Cuando vi a mi esposo deslizar el dedo por la pantalla de mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino porque sabía que estaba a punto de leer esos mensajes. Esos que había olvidado borrar. Intenté arrebatarle el teléfono con un gesto torpe, pero él lo apartó con rapidez, sin despegar los ojos de la pantalla. Yo solo observaba su rostro transformarse mientras leía línea por línea, sintiendo como mi mundo se derrumbaba en segundos. Sí, estaba a punto de saber la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al avanzar entre los chats, y yo sabía que se acercaba al mensaje. Ese mensaje. El único que lo cambiaría todo. Que lo explicaba todo o tal vez lo confundía aún más. El teléfono vibró de repente en sus manos, y apareció una notificación nueva. Vi cómo el color se le iba del rostro cuando leyó el nombre del remitente. Se quedó quieto. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí el interior de la mejilla, un hábito viejo que regresa cuando estoy al borde del colapso. Los nervios me atravesaban como una aguja, mezclados con el pánico de entender lo que había hecho. Su respiración se volvió agitada. Podía oírla incluso desde los 2 metros que nos separaban. Eso. Exactamente eso era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error. Un error que lo cambió todo para siempre. Y ahora, no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo. Antes de compartir el secreto que tanto me esforcé en ocultar durante tanto tiempo, déjenme un comentario desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan, ¿alguna vez guardaron un secreto que intentaron mantener a toda costa, pero al final, no lo lograron? Siempre creí que la rutina era un refugio, no una prisión. Durante años despertarme al lado de mi esposo, preparar el café en la misma taza blanca con una pequeña grieta en el borde, tomarme 20 minutos más de los necesarios frente al armario sin saber qué ponerme, era casi reconfortante. Casi. Pero había algo en mí, algo tan silencioso como insistente, que empezaba a revolverse bajo esa superficie pulida de lo cotidiano. Trabajo en una oficina de consultoría desde hace 17 años. Mis funciones no han cambiado demasiado, aunque el mundo sí. Antes imprimíamos todo. Ahora todo es nube, pantalla, contraseña. Pero yo sigo sentada en el mismo escritorio con el mismo portavasos manchado por el mismo café de siempre. Me volví invisible sin darme cuenta. No por falta de habilidades, esas nunca me faltaron, sino por la costumbre de no alzar la voz. Nunca me gustó competir. Nunca me hizo falta. Hasta que llegó él. El nuevo jefe. Alto con un andar rápido pero elegante. Mirada directa sin ser invasiva. El tipo de hombre que te escucha con los ojos, no solo con los oídos. Recién aterrizado de Madrid, trajo consigo una energía distinta. No caótica ni superficial, sino enfocada. Como si cada cosa que dijera tuviera un peso específico. El primer día se presentó con un apretón de manos firme y un elogio inesperado. He leído tu informe de tendencias. Es brillante. No recuerdo si agradecí. Creo que solo asentí, torpemente. Aquella frase resonó en mi cabeza durante el almuerzo. Y durante la cena. Y mientras me cepillaba los dientes al lado de mi esposo, que solo hablaba del nuevo control remoto universal que había comprado por internet. Sonreí sin escuchar realmente y noté que había dejado de mirarme a los ojos al hablar. Tal vez lo hacíamos ambos. Habíamos perfeccionado el arte de coexistir sin tocarnos. 2 días después, el jefe me invitó a participar en un proyecto especial de reorganización interna. Tú conoces los hilos de esta oficina mejor que nadie. Necesito esa visión. La forma en que lo dijo me hizo sentir como si importara. Como si yo, esa mujer que lleva años pasando desapercibida en las juntas, tuviera de pronto una voz. Una opinión que alguien quería escuchar. Mi esposo lo tomó con naturalidad. Ni entusiasmo ni molestia. Solo dijo, asegúrate de descansar bien, los cambios de ritmo a tu edad pesan más. Lo dijo sin malicia, estoy segura. Pero dolió. No por las palabras, sino por lo que evidenciaban.
ya no me miraba como una mujer, sino como una estructura estable, predecible. Un mueble útil en la casa. La semana siguiente fue intensa. Reuniones, planificación, lluvia de ideas. A menudo los días terminaban con nosotros dos, el jefe y yo, solos frente a la pizarra blanca, haciendo anotaciones entre silencios cómodos. En uno de esos silencios me preguntó, ¿siempre fuiste tan precisa con las palabras, o es algo que se entrena? Le respondí que no lo sabía. Que nadie me lo había preguntado antes. Y entonces sonrió. No una sonrisa amplia. Apenas una curva suave en la comisura de los labios, como si acabara de descubrir un dato valioso. Una noche, volviendo sola a casa, me miré en el espejo del ascensor. No había cambiado nada en mí. El mismo abrigo, el mismo peinado. Pero mis ojos brillaban de una forma que no recordaba. ¿Era esto el principio de algo? ¿O solo una ilusión fabricada por el hambre de ser vista? En la cama, junto a mi esposo dormido, abrí el correo y releí su mensaje: gracias por hoy. Me hiciste pensar distinto. Cerré el teléfono sin responder. No quería apresurarme. Ni negar lo que ya comenzaba a crecer. Solo necesitaba tiempo para entender de dónde venía esa grieta. Esa fisura invisible por la que empezaba a colarse algo que no tenía nombre, pero sí forma. Y esa forma se parecía demasiado al deseo. El viaje a Valencia fue inesperado. Me lo propuso con una naturalidad tal que no supe cómo negarme. Es solo una reunión con los clientes, nada complejo. Me gustaría que vengas. Confío en tu capacidad para manejar las objeciones. Esa última frase fue la que me empujó a decir que sí. No fue la ciudad, ni el hotel con desayuno incluido. Fue la palabra confío. Hacía cuanto no la escuchaba dirigida a mí con esa intención, con ese peso específico. Le avisé a mi esposo por la noche mientras doblaba unas camisas. Ni siquiera levantó la vista del portátil. Bien. Cuídate del sol. Y no comas mariscos crudos. Fue su respuesta automática. Yo asentí, más por inercia que por entendimiento. Noté que no me preguntó con quién viajaba. Ni siquiera a qué hora salía el vuelo. Me sentí ligera, como si su indiferencia me hubiera abierto una puerta que ni siquiera sabía que podía empujar. El vuelo fue tranquilo. Corto, casi sin turbulencias. Conversamos poco durante el trayecto, pero no era incómodo. A veces el silencio entre dos personas puede ser el más elocuente de los lenguajes. Él revisaba notas en su tableta, yo miraba por la ventanilla. El mar, desde el cielo, parecía una manta arrugada de seda azul. Pensé en la última vez que viajé con mi esposo. Una boda familiar en la que pasamos más tiempo discutiendo por el aire acondicionado que disfrutando del evento. Esa comparación me incomodó. No era justo. Pero apareció igual. La reunión fue productiva. Él brilló como siempre con su seguridad tranquila, su forma de explicar sin imponer. Yo intervine cuando sentí que debía hacerlo y al salir, me dio una palmada en el hombro. Te dije que sabía lo que hacías. No respondí. Sentí una oleada de algo parecido al orgullo, mezclado con una extraña necesidad de que volviera a tocarme, aunque fuera así, con esa brevedad profesional. Caminamos por el centro histórico al caer la tarde. Valencia tenía esa luz dorada que hacía parecer todo más suave, más lento. Me habló de su infancia, de su madre profesora de literatura, de cómo leía a escondidas los libros que ella no quería prestarle. Yo le conté de mi padre, de cómo solía dejarme cartas escondidas en los cajones cuando era niña, y de cómo todavía conservo algunas. Entramos a un pequeño restaurante sin pretensiones, con manteles de cuadros y lámparas colgantes que se movían apenas con la brisa. Comimos arroz al horno y bebimos vino blanco. Hablamos poco. No porque faltaran temas, sino porque ambos sabíamos que algo se cocinaba en ese silencio. Una tensión que no era incómoda, sino densa, envolvente. Como si todo lo que necesitáramos decir ya estuviera flotando en el aire entre nosotros. Al salir, la ciudad parecía otra.
Más vacía, más íntima. Caminamos sin rumbo fijo, solo siguiendo el ritmo de nuestros pasos. En un momento él extendió el brazo con naturalidad para indicarme que la acera se angostaba. Su mano rozó mi brazo y el contacto, aunque breve, fue suficiente para despertar en mí una electricidad que no esperaba. Frente al hotel nos detuvimos. No dijimos nada de inmediato. Solo nos miramos. Sus ojos tenían una pregunta que yo no sabía responder. O sí la sabía, pero no podía ponerla en palabras. Y entonces sucedió. Nos besamos. No hubo dramatismo ni urgencia. Solo una quietud intensa, como si el mundo hubiera decidido dejar de girar por un momento para permitirnos ese gesto. No lo prolongamos. No lo repetimos. Él se separó suavemente, me miró un segundo más, y luego asintió con una sonrisa apenas perceptible. Entró al hotel. Yo me quedé unos segundos afuera, respirando. Esa noche no dormí bien. Me revolví entre las sábanas del hotel, con la sensación de que algo dentro de mí se había desplazado. Como si una pieza de mi identidad se hubiera soltado y ahora flotara, buscando dónde encajar. No sentía culpa. No aún. Sentía vértigo. El tipo de vértigo que uno experimenta cuando mira desde muy alto y descubre que también tiene alas. Por la mañana, en el aeropuerto, él fue el mismo de siempre. Profesional, tranquilo. Yo también. Pero nuestras miradas eran distintas. Había una especie de complicidad silenciosa, un acuerdo tácito de no hablar de lo ocurrido. No porque quisiéramos olvidarlo, sino porque sabíamos que no tenía nombre, no aún. Y darle uno sería apresurarse. De regreso a casa, mi esposo me recibió con una bolsa del supermercado. Compré tu yogur. El de fresa con semillas. Lo dijo como si eso compensara los días de ausencia. Le di un beso en la mejilla y tomé la bolsa. No notó nada. No percibió el cambio en mis ojos, ni la tensión en mis hombros, ni la forma en que mis dedos buscaban, inconscientemente, algo que no estaba allí. Esa noche, mientras él dormía con el televisor encendido, me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano. Abrí la aplicación de mensajes. El del jefe me había escrito: gracias por confiar en mí. Lo de ayer fue más importante de lo que parece. Cerré el mensaje sin responder. Me fui al baño, me miré al espejo y supe que ya no era la misma. Algo había comenzado. Y ya no había vuelta atrás. Volver a casa después del viaje fue como sumergirse en una bañera de agua tibia que, en lugar de reconfortar, adormece. Todo estaba exactamente igual. El perchero con mi abrigo colgado, las zapatillas de mi esposo al lado de la puerta, el sonido del reloj de pared marcando los minutos con su inquebrantable constancia. Nada había cambiado y sin embargo yo sentía que ya no encajaba. Como si el lugar que ocupaba en ese hogar se hubiera desplazado unos centímetros, pero lo suficiente para que el silencio doliera distinto. Pasé el primer día reorganizando correos, revisando informes y respondiendo a mensajes pendientes. La pantalla del computador era un refugio. No había palabras, no había decisiones. Solo tareas. Eso me permitía sentirme útil sin pensar. Sin cuestionar. Sin enfrentar. Pero cada tanto mi mente se desviaba a Valencia. A la caminata. A la luz suave sobre los edificios. A ese gesto suyo al apartarme un mechón de cabello que el viento había despeinado. A todo eso que no estaba en ningún mensaje ni en ninguna conversación posterior. Él no volvió a escribir. Al menos no de inmediato. Tampoco yo. Había algo tácito en el silencio posterior, como si ambos supiéramos que cruzar otra línea tan pronto desdibujaría lo que había pasado. O quizá, al contrario, lo convertiría en algo más concreto. Y eso era lo que no sabíamos si queríamos. Durante la semana, el trabajo retomó su ritmo habitual. Reuniones, reportes, presentaciones. Nos cruzábamos por los pasillos y hablábamos con absoluta naturalidad. Ningún gesto fuera de lugar, ninguna palabra ambigua. Pero cuando él entraba a la sala, yo lo sabía antes de verlo.
Mi cuerpo lo sentía. No con ansiedad ni con miedo. Con un reconocimiento que me desconcertaba. Como si él trajera consigo una vibración distinta en el aire. Una tarde al final del día, nos quedamos los dos revisando un informe que debía entregarse a primera hora del día siguiente. Fue idea mía quedarme. No porque fuera necesario, sino porque quería estar ahí. Con él. Compartiendo algo que no fuera silencio. Las palabras iban y venían, cifras, observaciones, estrategias. Y sin embargo, en medio de toda esa lógica, había una especie de hilo invisible que nos conectaba. A veces nuestras manos se rozaban al pasar hojas, y aunque ninguno decía nada, el roce se quedaba un segundo más del necesario. Salimos juntos del edificio. Él con su mochila al hombro, yo con mi abrigo cerrado hasta el cuello. Afuera lloviznaba, y compartimos el paraguas hasta el estacionamiento. No dijimos nada. Caminamos en paralelo como si estuviéramos dentro de una coreografía perfectamente ensayada. Cuando llegamos a su coche, me deseó buenas noches y me abrió la puerta. No me besó. No me tocó. Pero su mirada se quedó en la mía un instante más de lo que permitía la cortesía. Y yo lo permití. No sabía cómo detenerlo. Ni quería. Esa noche en casa, mi esposo hablaba de cambiar las cortinas del salón. De cómo el color beige ya no le parecía adecuado para la luz de la mañana. Yo asentía mientras lo escuchaba, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en cómo la voz de otro hombre había comenzado a ocupar espacios que antes eran solo suyos. En cómo mi atención se partía en dos sin que yo pudiera evitarlo. Empecé a notar detalles pequeños, casi insignificantes. Que él, mi esposo, ya no me miraba cuando hablábamos, sino que hablaba hacia mí. Que cuando cocinábamos juntos, ya no había silencios compartidos, sino rutinas paralelas. Que hacía semanas no sentía sus dedos buscar mi mano en la cama durante la noche. No lo culpaba. Ni siquiera me culpaba a mí. Solo registraba los hechos. Como si estuviera haciendo un inventario emocional. Una mañana al llegar a la oficina encontré una nota escrita a mano sobre mi escritorio. Era breve. Solo decía, gracias por quedarte ayer. Tu forma de ver el problema me ayudó a resolverlo. No firmaba, pero no hacía falta. Reconocí su letra al instante. Sentí un calor inexplicable recorrerme el pecho. No por la nota en sí, sino porque se había tomado el tiempo de escribirla. De dejarla allí sabiendo que la vería al comenzar el día. Ese gesto simple valía más que 1000 mensajes digitales. Durante el almuerzo una compañera me dijo, casi en tono de broma, que me notaba más animada. Que parecía iluminada. Le resté importancia. Pero esa palabra, iluminada, se quedó rondando en mi cabeza el resto del día. ¿Acaso se notaba tanto? ¿Era tan evidente que algo en mí estaba despertando? De regreso a casa, al cerrar la puerta detrás de mí, sentí que cruzaba una frontera invisible. Afuera, el mundo se movía. Adentro todo seguía igual. Mi esposo preparaba sopa. El mismo mantel, la misma radio encendida con noticias de fondo. Me preguntó cómo había estado el día. Dije normal. Él asintió. Y luego, sin levantar la vista, comentó, últimamente pareces distraída. No respondí. No porque no tuviera que decir. Sino porque no sabía por dónde empezar. Ni si debía. Me limité a poner la mesa. A contar las cucharas. A fingir que el mundo no estaba temblando bajo mis pies. Y mientras lo hacía me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo tenía miedo. Pero no del cambio. Sino de lo que podía pasar si todo seguía igual. El día de la presentación llegó con una extraña mezcla de ansiedad y determinación. Era un evento importante interno pero decisivo, en el que debíamos mostrar los avances del proyecto de reorganización ante los directivos. La sala estaba reservada desde hacía días, y todos sabíamos que esa reunión no era simplemente una formalidad. Era una vitrina. Una posibilidad.
Una forma de posicionarse. Y aunque no lo dijera en voz alta, yo también lo sentía como una oportunidad para existir, para demostrar que aún tenía un espacio propio más allá de la costumbre. Me levanté temprano. Desayuné sola porque mi esposo se había quedado trabajando hasta tarde la noche anterior y seguía dormido. Mientras me vestía, dudé varias veces entre diferentes conjuntos. No por vanidad, sino por un deseo profundo de sentirme segura. Al final elegí un vestido que no usaba desde hacía años. No era provocador ni escandaloso, pero me recordaba a una versión de mí que había sido más segura, más viva. Lo combiné con un par de aretes discretos y recogí el cabello. Al mirarme en el espejo por un momento sentí una especie de vértigo. Como si estuviera viendo a alguien que había olvidado. La presentación fue impecable. Él me cedió la palabra en varias ocasiones, permitiéndome explicar detalles técnicos y estratégicos con total confianza. Yo hablaba con una soltura que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. No era solo el contenido. Era como lo decía. Como me sostenía frente al grupo. Como mis ideas eran escuchadas con respeto. Cuando terminé noté algunas miradas sorprendidas, incluso admirativas. Él me miró con una mezcla de orgullo y complicidad que no pasó desapercibida para mí. Después, mientras salíamos de la sala, caminamos juntos por el pasillo. No hablamos. Pero hubo un momento casi imperceptible en el que nuestros brazos se rozaron. Yo no me aparté. Tampoco él. Fue apenas un instante, pero lo sentí en todo el cuerpo. Ese leve contacto contenía una carga silenciosa, una corriente que desmentía cualquier normalidad que intentáramos aparentar. Al llegar a mi escritorio me senté frente al monitor y respiré hondo. Sentí una oleada de emociones, satisfacción, orgullo, inquietud. Y una especie de nostalgia por algo que aún no sucedía, pero que parecía inevitable. Esa noche en casa, la conversación con mi esposo fue distinta. Estaba más atento, más presente. Me preguntó cómo había salido la presentación y si mis ideas habían sido bien recibidas. Le conté lo esencial, sin entrar en detalles. Él asintió, sonrió levemente y luego, como quien busca una puerta abierta, me dijo que había pensado que podríamos hacer una escapada el fin de semana. Al campo como antes. Solo nosotros. Podría venir bien. La propuesta me tomó por sorpresa. No por el contenido, sino por el momento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué justo cuando algo dentro de mí se había activado de forma tan clara? Asentí sin saber muy bien si por cortesía o por la necesidad de no enfrentar una conversación que aún no podía tener. Esa noche no dormí bien. Me desperté varias veces. El silencio de la casa me pesaba distinto. Había una tensión flotando, un desfase entre lo que ocurría por fuera y lo que se gestaba por dentro. Algo se había roto, aunque nadie lo hubiera dicho aún. A la mañana siguiente, al entrar en la oficina, lo vi en su despacho. Estaba de pie junto a la ventana con el teléfono en la mano. Al notar mi presencia, levantó la mirada y asintió apenas. Fue un gesto breve, pero lo sentí. Una forma de decir, sé que estás aquí. Durante el día, evitamos coincidir más de la cuenta. Fue como si ambos entendiéramos que después de la presentación, cualquier gesto podía ser interpretado. Las miradas, las pausas, los silencios. En un momento del almuerzo, mientras repasaba unos informes sola en la sala de descanso, se acercó y dejó a mi lado una carpeta. Es el nuevo material de planificación. Lo revisamos luego. Su voz era firme, pero noté un matiz diferente. Como si se estuviera cuidando de sonar demasiado cercano. Yo asentí. No necesitábamos decir nada más. Volviendo a casa en el tren, miré por la ventana y pensé en esa propuesta del fin de semana. Como antes había dicho mi esposo. Pero yo no sabía si quería volver a eso. No por él. Sino porque antes ya no existía. Lo que había sentido en esa sala de reuniones, el modo en que mi voz había llenado el espacio, no era nostalgia. Era presente. Una afirmación de que yo todavía estaba aquí.
Que podía volver a ser vista, valorada, incluso deseada. No era justo para él. Pero tampoco era justo para mí seguir fingiendo que todo estaba en su lugar. Esa noche cenamos en silencio. El televisor encendido llenaba los vacíos. En un momento él preguntó si el plan del campo seguía en pie. Yo dudé. No supe qué responder. Finalmente le dije que prefería descansar ese fin de semana. Que había sido una semana agotadora. No dijo nada. Solo asintió, bajó el volumen de la televisión y siguió comiendo. Al irme a dormir, revisé el celular. Tenía un mensaje de él: hoy te vi más fuerte que nunca. Fue un privilegio acompañarte desde la sombra. No respondí. Apagué la pantalla y me acosté de lado, dándole la espalda al cuerpo dormido junto a mí. No porque no quisiera verlo, sino porque no sabía cómo mirarlo sin mentirme. Porque la línea entre lo correcto y lo verdadero empezaba a difuminarse. Y yo ya no podía fingir que no lo notaba. El lunes comenzó como tantos otros, pero con una quietud anómala. Esa especie de calma previa a una sacudida que aún no se deja ver. Me levanté temprano, preparé café y me senté frente a la ventana mientras la casa todavía dormía. Observé cómo la luz se filtraba por las cortinas y pensé en lo mucho que había cambiado mi manera de sentir los espacios. Ya no se trataba del lugar físico, sino de cómo mi cuerpo respondía a él. Últimamente cada rincón de esa casa me parecía más un contenedor de rutinas que un refugio. En la oficina, el ambiente era más liviano después del éxito de la presentación. Algunos compañeros nos felicitaban a ambos, aunque con cierta sorpresa, como si no esperaran ese nivel de colaboración entre nosotros. Yo sonreía con cortesía, agradecía, bajaba la mirada. Pero dentro de mí había algo que no terminaba de asentarse. Un temblor sutil que no era miedo, pero sí conciencia. Conciencia de haber cruzado un umbral que ya no permitía retroceso. Ese día, me propuso una salida rápida después del trabajo. No para hablar del proyecto, aclaró. Solo para despejar la mente. Dudé unos segundos antes de aceptar. No era el contenido de la propuesta lo que me inquietaba, sino la naturalidad con la que la formulaba. Como si entre nosotros ya existiera un lenguaje paralelo que no necesitaba traducción. Una forma de hablar que prescindía de explicaciones. Terminamos saliendo en su coche. No fuimos lejos, solo a un pequeño bar tranquilo en una calle lateral. Nada llamativo. Un lugar sin pretensiones, donde las conversaciones se diluían entre el murmullo del ambiente. Pedimos algo simple. Compartimos una tabla de quesos. Él habló de su familia, de lo mucho que le costaba mantener ciertas conexiones a la distancia. Yo hablé poco. Escuché. Observé cómo movía las manos al hablar, cómo se detenía al elegir las palabras. Cuando salimos, ya había oscurecido. Caminamos hacia el coche en silencio, cada uno con las manos en los bolsillos, como si ese gesto pudiera contener lo que realmente queríamos decir. Al llegar al vehículo, nos detuvimos. Nos miramos. Ninguno dio un paso atrás. Y entonces, sin una palabra, sin ceremonia, nos acercamos. Nos besamos. No hubo prisas ni dudas. Fue un gesto contenido, sobrio, pero profundamente claro. No necesitó explicación. No pidió permiso. No exigió promesas. Solo existió. Y en ese instante supe que algo más grande que nosotros se había activado. Al llegar a casa, todo parecía en su sitio. La cocina ordenada. El televisor encendido. Mi esposo revisaba algo en su portátil, con las gafas puestas al borde de la nariz. Me saludó sin mirarme. Yo le respondí con una frase breve. Entré al baño, me lavé las manos con lentitud, observando cómo el agua corría por mis dedos. La imagen en el espejo no mostraba culpa. Mostraba a una mujer que había tomado una decisión, aunque todavía no supiera cómo enfrentar sus consecuencias. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, él me preguntó si seguía cansada. Asentí. Últimamente estás diferente, comentó sin más.
Yo no respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque cualquier frase me habría parecido una mentira a medias. Y esa noche no tenía energía para sostener medias verdades. Al día siguiente llegué temprano a la oficina. Necesitaba espacio, aire. Me sumergí en documentos, cifras, correos. Él pasó cerca de mi escritorio una sola vez. Me miró, me sostuvo la mirada apenas un segundo y siguió. Fue suficiente. Todo estaba dicho sin palabras. A media mañana, mi celular vibró. Un mensaje de él: ayer no cambió nada. Pero al mismo tiempo lo cambió todo. Cerré el teléfono sin responder. Guardé el mensaje como quien guarda una prueba de algo íntimo, irrepetible. No necesitaba contestar. Al menos no por escrito. Lo inesperado ocurrió por la tarde. Al salir del trabajo tomé un taxi. Al bajar frente al edificio, vi que alguien me observaba desde la acera. Era una compañera de oficina. No dijo nada. Solo me saludó con la cabeza y se alejó. Pero su mirada se quedó clavada en mi espalda como una advertencia. No sé cuánto había visto. No sé si importaba. Pero algo en su expresión me hizo entender que el secreto comenzaba a hacerse poroso. Y que la discreción era un lujo cada vez más frágil. En casa esa noche mi esposo estaba más hablador de lo habitual. Me contó sobre un nuevo proyecto en el que estaba trabajando, algo relacionado con automatización de procesos. Yo asentía, hacía preguntas. Intentaba fingir que el mundo no se estaba fragmentando a mis pies. Pero por dentro sentía que la distancia entre nosotros ya no era solo emocional, sino también temporal. Como si habitáramos diferentes líneas de tiempo que se alejaban a cada segundo. Al acostarme, miré el techo durante largos minutos. Escuchaba su respiración pausada a mi lado. Y pensé en cómo algo tan familiar podía volverse ajeno con tanta rapidez. Pensé también en mí. En la mujer que había sido, que había aceptado el silencio como forma de vida, y en la que ahora despertaba, una que empezaba a cuestionarlo todo. Ya no era solo deseo lo que me impulsaba. Era una necesidad más profunda. De ser. De sentirme viva. De recuperar un espacio que había cedido sin protestar durante demasiado tiempo. Y lo más inquietante era que no sabía si lo que venía después sería reparación o ruptura. Pero si sabía algo con certeza, no podía seguir igual. Porque algo dentro de mí ya no pertenecía al lugar donde seguía fingiendo que todo estaba bien. La mañana siguiente comenzó con una sensación de pausa. Como si el aire mismo se hubiera espeso, como si el mundo se moviera más lento de lo habitual. Me desperté antes que el reloj. Observé el techo largo rato sin levantarme. Escuchaba el sonido del agua en la cocina, donde mi esposo ya preparaba café. Todo parecía tan rutinario, tan exacto, tan igual y sin embargo, ya no era igual. Nada lo era. Durante el desayuno noté algo distinto en él. Me miraba más seguido. Como si estuviera buscándome en algún lugar que ya no encontraba. Yo evité sostenerle la mirada. Me limité a sorber el café en silencio, a revisar mentalmente la agenda del día, a hacérmela ocupada con detalles sin importancia. Me preguntó si tenía reuniones. Asentí. Me habló de una nueva idea para reorganizar la biblioteca del salón. Dije que sonaba bien. Pero ni una palabra fue realmente dicha. Todo se convirtió en una coreografía previsible, carente de sentido. Al llegar a la oficina, el ambiente parecía más denso que de costumbre. No sabía si era mi percepción o si, en efecto, los murmullos eran más frecuentes, las miradas más insistentes. Durante una reunión de equipo, sentí el peso de los ojos de aquella compañera que me había visto bajando del coche días atrás. No dijo nada, pero su expresión ya lo había dicho todo. Un tipo de juicio contenido que no necesita palabras para perforar. Él, en cambio, se mantenía con una tranquilidad firme, pero controlada. Durante la reunión, se refirió a mis aportes con profesionalismo absoluto, sin excesos, sin familiaridades. Agradecí esa contención.
Sabía que en ese momento cualquier gesto mínimo podía malinterpretarse. Y sin embargo, cada vez que me hablaba, yo sentía esa corriente soterrada que todavía nos unía. Una especie de código privado que se resistía a desaparecer. Al terminar la jornada, me escribió un mensaje breve: ¿puedo acercarte hoy? Dudé por unos minutos antes de responder. Finalmente le dije que no. Que necesitaba caminar sola. Y era verdad. Sentía una presión en el pecho que solo podía disolverse a través del movimiento. Así que bajé las escaleras, salí del edificio y comencé a andar, sin rumbo. Necesitaba pensar. O quizás no pensar. Solo dejar que el cuerpo avanzara, sin dar demasiadas explicaciones. La ciudad me resultaba extrañamente ajena. Cada rostro en la calle me parecía una amenaza. Cada esquina, un reflejo de algo que no podía ocultar. Había cruzado una línea. No solo con él, sino conmigo misma. Y esa conciencia me acompañaba en cada paso. Esa noche, al llegar a casa, todo estaba perfectamente ordenado. Mi esposo había cocinado. Había encendido velas. Incluso había puesto música suave. Un intento por recuperar algo que ya no sabía si existía. Me sorprendió. No por el gesto, sino porque no lo había hecho en años. Me dijo que quería tener una cena tranquila, como antes. Me senté frente a él. Sonreí levemente. Lo observé con atención. Y en ese momento comprendí que aunque todavía estábamos ahí, sentados a la misma mesa, ya no estábamos en el mismo lugar. Durante la cena, me habló de un viaje corto que podríamos hacer juntos. Podría venir bien, alejarnos un poco de todo. Redescubrirnos. Asentí sin decir que sí. No sabía cómo negarme sin hacer daño. Tampoco sabía si quería acompañarlo. Lo que sí sabía es que esa idea, hace unos meses, me habría parecido una oportunidad. Y ahora me sonaba a despedida. Después de la cena, me senté en el sofá con una copa de vino. Él se quedó limpiando la cocina. En algún momento vi cómo se detenía a mirar su teléfono. Frunció ligeramente el ceño. Luego lo dejó a un lado. Se acercó y me preguntó si quería ver algo en la televisión. Dije que no. Que prefería leer. Subí al dormitorio, me encerré en el baño y me senté en el borde de la bañera. Sentía el estómago revuelto, no por culpa, sino por la certeza de que todo estaba comenzando a desmoronarse. Lentamente pero sin remedio. Cerca de la medianoche escuché que él entraba en el cuarto. Después de cenar, nos sentamos frente al fuego. Bebimos un poco de vino. No hablamos del trabajo. No hablamos de la oficina. Hablamos de nosotros. No con definiciones, sino con silencios que decían más que cualquier frase. En un momento él me miró y dijo: «Nunca pensé que esto sería tan difícil». Yo no supe qué responder. Porque era cierto. Porque en algún punto también pensé que todo sería más simple. Más claro. Pero no lo era. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente desperté temprano. Él dormía aún con el rostro sereno, la respiración profunda. Me quedé observándolo unos minutos, tratando de grabar esa imagen, sabiendo que no era algo que pudiera repetir muchas veces más. Me levanté en silencio, preparé café y salí al pequeño porche. El aire era frío, pero no incómodo. Me envolví en una manta y me senté allí, viendo cómo el cielo pasaba del gris al azul pálido. Respiré hondo. Muy hondo. Intentando entender qué sentía. ¿Qué debía hacer? ¿Qué venía después? Regresamos a la ciudad esa misma tarde. El viaje de vuelta fue más silencioso aún. Ninguno se atrevía a decir que el tiempo se había agotado, pero ambos lo sabíamos. No porque hubiera un acuerdo, sino porque la realidad se encargaba de recordarlo. En cuanto vi las luces familiares de los edificios, sentí el peso del regreso. De la rutina. De lo que esperaba del otro lado. Al llegar a casa, encontré a mi esposo en el salón,
con la televisión encendida y una taza en la mano. Me saludó con normalidad. No preguntó demasiado. Me ofreció té. Dijo que había hecho lasaña para cenar. Yo asentí. Puse la maleta en el dormitorio sin abrirla. Lavé mis manos con lentitud. Cada movimiento era más pesado de lo habitual. Como si la casa me envolviera en una tela invisible que me oprimía. Durante la cena, no hubo muchas palabras. Él me habló de un documental que había visto, de una noticia curiosa, de una receta que pensaba probar. Yo lo escuchaba, asentía. Por momentos quería detenerlo y decirle todo. Pero no sabía cómo. Ni por dónde empezar. Ni si era justo. Ni si era necesario. Porque algo en su tono, en su forma de actuar, me decía que él ya intuía más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche me acosté con la sensación de estar entre dos orillas. Sin saber si podía seguir flotando entre ellas o si una de las dos terminaría tragándome. Escuché su respiración, tan distinta de la que había escuchado la noche anterior. Y sentí una distancia que ya no era física. Era otra cosa. Una separación silenciosa que se instalaba entre nosotros como una grieta. Al día siguiente él me ofreció llevarme al trabajo. Acepté. El camino fue breve, lleno de frases prácticas casi automáticas. ¿Quieres que te pase a buscar más tarde? No hace falta, gracias. Nos despedimos con un beso en la mejilla. Un gesto que antes era rutina, y ahora me pareció ajeno. Entré al edificio, al ascensor, al pasillo que conocía de memoria. Pero todo tenía un tono diferente. Una vibración distinta. Y mientras caminaba hacia mi escritorio, supe que ese día no sería como los demás. Porque ahora sí, todo estaba empezando a moverse. A cambiar. A exigir definiciones. Y yo ya no podía postergarlas más. El día después de la reunión en la oficina, todo parecía seguir su curso habitual, pero yo sabía que no era así. Había una fricción, algo invisible que se movía bajo la superficie de las conversaciones y de las rutinas diarias. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que había algo nuevo entre nosotros. Algo que ya no podía ser ignorado. Y aunque no hablábamos de ello, ya no necesitábamos hacerlo. Había una comprensión tácita de que las cosas habían cambiado. Mi esposo no mencionó nada sobre el fin de semana. Ni preguntas ni insinuaciones. Lo que me preocupaba era el silencio. Esas respuestas que él ya no hacía. Como si hubiese hecho su parte en la relación, aceptando las distancias, las ausencias, las noches sin palabras. Era extraño como el tiempo, en lugar de sanar las heridas, las escondía bajo una capa fina de indiferencia. Como si ambos hubiésemos aprendido a vivir sin cuestionarnos demasiado, sin esperar nada más allá de lo que ya teníamos. Pero algo en mí empezaba a preguntarse si aún quedaba algo en nosotros por rescatar. Esa mañana me sentía como una extraña dentro de mi propia vida. Me duché sin prisa, me vestí con ropa cómoda, algo que me permitiera sentirme bien conmigo misma, aunque eso ya no significara lo mismo que antes. Cuando salí al pasillo, mi esposo ya estaba en la cocina. Estaba preparado para ir al trabajo, pero se detuvo al verme. Me miró con una leve sonrisa, pero no había calor en ella. Era una sonrisa calculada, como si estuviera ajustándose a lo que se esperaba de él. ¿Te gustaría que fuéramos al parque este fin de semana? Un poco de aire fresco vendría bien, ¿no?, me preguntó. Asentí sin mucho entusiasmo. Sí, claro. Podría ser bueno. No añadí nada más. No sabía qué más decir. El simple hecho de pensar en un paseo en el parque me parecía ahora una farsa. Como si todo se estuviera volviendo una obra representada, y yo solo estaba cumpliendo con mi papel. Al llegar al trabajo sentí que todo en la oficina estaba impregnado con una tensión silenciosa. Las conversaciones eran más cortas, las sonrisas más forzadas. Había algo en el aire que no se podía disimular. Y no era solo por los rumores que circulaban, sino por las miradas entre nosotros, los gestos que ya no tenían la misma carga de antes.
Sabíamos que algo había cambiado, pero ninguno de los dos sabía cómo gestionarlo. Esa tarde, después de la reunión con el equipo, decidí quedarme un poco más. Necesitaba espacio para pensar, para ordenar las ideas que parecían danzar caóticamente en mi mente. Mientras revisaba algunos documentos, sentí una presencia cerca de mí. Levanté la vista. Era él. Estaba de pie junto a mi escritorio, mirándome en silencio. No dijo nada al principio. Solo se quedó allí, como si estuviera esperando que yo hablara primero. No tenía planeado quedarme tanto tiempo, dije finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Él sonrió, pero era una sonrisa cargada de algo que no podía definir. No importa, dijo. Te vi tan concentrada que pensé que no quería interrumpirte. Me sentí extraña ante sus palabras. Era cierto que estaba absorta en el trabajo, pero sentía que había algo más detrás de su comentario. Algo que quería decir, pero no se atrevía. Y sin embargo me daba miedo que lo dijera. No te preocupes, solo estaba terminando unos detalles, respondí, mirando nuevamente la pantalla de la computadora, evitando su mirada. Pero él no se movió. Permaneció allí, observándome. Sentí como mi cuerpo reaccionaba ante su cercanía, como todo mi ser se tensaba ligeramente. La atmósfera entre nosotros se volvía más densa con cada segundo que pasaba. Finalmente él habló, esta vez con un tono más suave. Necesito saber, ¿qué estamos haciendo, realmente? Esas palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. Me quedé en silencio mirando fijamente la pantalla. No sabía qué responder. No sabía si quería saber la respuesta a esa misma pregunta. ¿Lo preguntas en serio?, murmuré sin mirarlo aún. Él no respondió de inmediato. En lugar de eso, dio un paso hacia mí, pero no se sentó. Se quedó de pie, mirando los papeles sobre mi escritorio. Lo pregunto porque creo que ya no puedo seguir así. Me estoy ahogando en este silencio. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Las palabras que él no decía, pero que se encontraban detrás de cada uno de sus gestos, empezaron a hacerse más claras. Él estaba esperando algo. Algo que yo aún no podía ofrecerle. Y no porque no quisiera, sino porque ya no sabía si podía. Miré a mi alrededor como si buscando una respuesta en el aire. Finalmente alcé la vista y lo miré. No sé si yo también puedo seguir así, respondí en voz baja. Hay demasiadas cosas entre nosotros ahora. Cosas que no hemos dicho. Él asintió lentamente como si ya lo supiera. ¿Y entonces, qué hacemos con todo esto? La pregunta flotó en el aire sin respuesta, mientras ambos permanecíamos allí, en silencio. Necesito tiempo, le dije finalmente. No sé qué quiero, pero necesito tiempo para pensarlo. Él no dijo nada más. Solo se levantó, recogió su chaqueta y se dirigió hacia la puerta. Está bien, dijo sin mirarme, y luego salió del despacho sin mirar atrás. Me quedé allí con la sensación de que todo lo que había construido hasta ese momento se estaba desmoronando, pieza por pieza, y yo no podía detenerlo. No podía detenerme. Esa noche, cuando llegué a casa, la atmósfera estaba más cargada que nunca. Mi esposo no mencionó nada de lo sucedido en la oficina. Simplemente se sentó a cenar, como si nada hubiera cambiado. Yo lo miré y por un momento me sentí más lejos de él que nunca. El tiempo ya no parecía nuestro aliado. Y ya no sabía si podía seguir ignorando lo que estaba pasando dentro de mí. Lo que él representaba. Lo que yo representaba. Porque en algún punto todas las mentiras, todos los silencios, todas las evasivas, se estaban volviendo insostenibles. Y no sabía si el final de esa historia sería una ruptura o un regreso al inicio. Pero ya no podía seguir viviendo en este limbo. El día transcurrió como cualquier otro, pero todo dentro de mí parecía haberse detenido. El simple hecho de estar en la oficina, de interactuar con las personas a mi alrededor, se sentía como una burbuja de indiferencia. Las conversaciones, aunque cotidianas, eran vacías, como si todo lo que se dijera en ese espacio no fuera más que ruido. Nadie parecía notar el cambio excepto yo. Y tal vez él.
Durante la mañana mis pensamientos se veían interrumpidos por la necesidad de ocuparme de cosas mundanas, correos, reuniones de rutina, pequeños detalles que debían ser atendidos. Nada de importancia, pero cada tarea parecía más pesada, cada palabra dicha, más vacía. En cuanto a mi esposo, no nos habíamos visto desde la noche anterior. Su indiferencia ya no era tan neutral. Era palpable. A mediodía, tomé un descanso y salí a caminar. El aire frío me acarició la piel, pero no fue suficiente para despejar mi mente. Me vi a mí misma reflejada en los escaparates de las tiendas, sin ser consciente de cómo mi rostro ya mostraba una tensión que no había estado allí antes. La mujer que veía en el cristal no era la misma. No solo por el tiempo, sino por las decisiones no tomadas, por lo que se ocultaba bajo la superficie. Volví al trabajo con la cabeza llena de pensamientos dispersos. ¿Qué pasaba con mi vida? ¿Qué estaba haciendo? La respuesta era simple: nada. Nada que tuviera sentido. Pero en cuanto entré al edificio, algo en el aire me hizo detenerme. Había una presión invisible en la atmósfera, como si el espacio entero estuviera esperando que algo ocurriera, que alguna decisión se tomara. Por la tarde volví a cruzarme con él en los pasillos. Sus pasos no tenían la ligereza de antes. Era un paso firme, pero cargado de algo que no supe identificar. Su mirada, sin embargo, decía mucho más. No era la mirada segura de siempre. Era una mirada que hablaba de frustración, de dudas. Tal vez de arrepentimiento, o tal vez de un deseo de que todo volviera a ser como antes. Y al mismo tiempo había algo en su expresión que me decía que ya no podía seguir ocultando lo que ambos sabíamos, que nuestra relación ya no podía seguir igual. Al final del día, mientras terminaba unos informes, él apareció en mi oficina. Esta vez no había ningún mensaje de texto previo. Simplemente apareció de pie en el umbral de la puerta. No dijo nada, pero su presencia lo decía todo. Me levanté de mi silla, incapaz de quedarme sentada. No era miedo lo que sentía, era incertidumbre. La misma incertidumbre que él había traído consigo al entrar. «Podemos hablar», dijo finalmente, rompiendo el silencio entre nosotros. Asentí. No podía decir que no. Sabía que este momento había llegado, tarde o temprano. Era una conversación que debía suceder, aunque no supiera cómo abordarla. Caminamos juntos hacia una pequeña sala de reuniones vacía. No era el lugar más privado, pero al menos estábamos alejados de las miradas curiosas. Nos sentamos frente a frente con una distancia casi calculada. No había tensión física, pero la distancia emocional se hacía palpable. La primera palabra que dijo me sorprendió. «¿Cómo llegamos hasta aquí?» Su voz no sonaba acusatoria, pero su pregunta estaba cargada de frustración y confusión. No de la típica confusión que se disipa con el tiempo, sino de una confusión que había echado raíces. No supe cómo responder de inmediato. «¿Cómo llegamos hasta aquí?» Esa pregunta sonaba a algo que ya había estado flotando en mi mente durante días, pero que nunca había querido enfrentar. No era fácil admitir que habíamos llegado a un punto donde todo lo que habíamos construido se desmoronaba, por más que nos esforzáramos en mantener las apariencias. La respuesta estaba en lo que no habíamos dicho, en los momentos de silencio que se acumulaban, en las veces que evitamos ver la verdad. Finalmente respiré hondo y decidí hablar. «No lo sé. Supongo que en algún punto dejamos de mirarnos realmente. Nos perdimos en las rutinas, en las expectativas que teníamos el uno del otro, y no nos dimos cuenta de que ya no estábamos aquí, en este momento juntos». La conversación continuó de esa manera, sin respuestas claras, pero con la certeza de que ya no podíamos seguir viviendo en el mismo lugar. Las palabras fluían de nosotros, pero no resolvían nada. Cada frase que decíamos parecía dar un paso más hacia una desconexión irrevocable. Y sin embargo, no había enojo. No había gritos. Solo una aceptación amarga de lo que ambos sabíamos, pero que habíamos evitado enfrentar. Finalmente él se levantó, un poco más lento de lo normal. «Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste antes. ¿Por qué no me dijiste que ya no quería seguir así?
Me quedé en silencio observándolo mientras salía de la sala. No supe qué decirle. Y tal vez no había nada que decir. La verdad era que, al igual que él, yo también había estado evitando hablar de lo que realmente importaba. Pero, de alguna manera, había llegado el momento de dejar las mentiras de lado. Cuando volví a casa esa noche, la atmósfera estaba aún más cargada que antes. Él ya no estaba, y me encontré con el mismo escenario de siempre, la televisión encendida, la cocina vacía. El silencio lo llenaba todo, pero era un silencio más pesado. El tipo de silencio que presagia algo inevitable. Me quité los zapatos, dejé mi bolso sobre la mesa y me senté en el sillón. La casa, que una vez fue mi refugio, ahora se sentía como una jaula. Sabía que lo que estaba pasando no se podía resolver de inmediato. Pero también sabía que no podía seguir viviendo entre estas dos realidades, entre este amor y esta desconexión. La decisión estaba tomada, aunque no la pudiera verbalizar aún. Algo en mí ya había cambiado, y aunque el futuro fuera incierto, no podía seguir ignorando lo que mi cuerpo me decía. Miré la televisión, pero no vi nada. Solo el brillo en la pantalla, como el reflejo de una vida que había dejado de ser mía, o al menos de la forma en que la conocía. El futuro estaba ante mí, pero aún no sabía si quería enfrentarlo. Esa noche, después de la conversación con él, todo se sentía diferente. La casa parecía más grande, como si el espacio que compartíamos estuviera vaciándose poco a poco. Las paredes, antes familiares, ahora parecían distantes, como si ya no supieran cómo acogernos. Estaba agotada no por el día en sí, sino por el peso de las palabras no dichas y las decisiones que no tomaba. Me senté en el sillón, mirando la luz tenue que venía de la lámpara en la esquina del salón, pero mi mente no estaba en el presente. Mi esposo ya no estaba en casa cuando llegué. Había salido a hacer algo como siempre lo hacía cuando las cosas no iban bien. Salía sin explicaciones, como si el mundo continuara girando sin importar lo que ocurría dentro de las cuatro paredes de nuestro hogar. La casa, vacía de su presencia, me pareció aún más grande. La soledad se arrastraba por las habitaciones, llenando los espacios con una densidad palpable. No era la primera vez que sentía que algo en nuestra relación se había roto. Pero ahora, más que nunca, entendía que esta vez era diferente. Ya no se trataba solo de pequeñas grietas en la rutina, de los desacuerdos que se escondían bajo la alfombra. Había algo más profundo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a enfrentar hasta ese momento. En cuanto a él, sentí que su ausencia pesaba más que nunca. La puerta que se cerró detrás de él al irse no hizo ruido, pero su vacío resonaba en todo lo que tocaba. ¿Era esto el final? ¿Era este el momento de admitir que, por más que hubiéramos compartido, no podíamos seguir juntos? No tenía la respuesta, y quizás esa era la parte más aterradora de todo esto. No saber qué venía después. Al principio me quedó la sensación de que todo era una etapa pasajera, que las cosas eventualmente volverían a ser como antes, que encontraríamos una forma de retomar el control. Pero después de ese día, después de las palabras no dichas, ya no estaba tan segura. Algo en mí había cambiado. Y aunque intentaba aferrarme a lo que conocía, no podía evitar preguntarme si aún quedaba algo por lo que valiera la pena luchar. Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Observé la calle, las luces de la ciudad, la gente que pasaba sin mirar atrás. Todos parecían seguir con sus vidas sin importarle lo que sucedía en las casas, en los corazones ajenos. Eso me hizo pensar. ¿Era yo una de esas personas? ¿Era yo capaz de seguir adelante sin mirar atrás? La respuesta en ese momento parecía difícil de encontrar. Y es que por más que lo pensara, no podía dejar de sentir que ya no había vuelta atrás. Lo que se había roto no podría repararse solo con palabras, y lo que había en mí ahora no era algo que pudiera ignorar. El cambio ya se había instalado, aunque aún no supiera en qué consistiría exactamente. Lo que era seguro es que mi vida no sería la misma. Esa noche me costó dormir. El ruido del reloj en la pared me parecía más fuerte que de costumbre, como si el paso del tiempo me recordara que todo estaba en marcha, que nada podría detener lo que ya había comenzado.
A lo largo de la noche mi mente se detuvo en los recuerdos de los días pasados. Lo que había sido o lo que podría haber sido, lo que ahora ya no era. Al día siguiente el sol se levantó como siempre, pero yo ya no era la misma. Había algo en mí que no podía ignorar, algo que había sido despertado por las circunstancias, por las decisiones que tomé, por los momentos que pasaron desapercibidos hasta que no pude más. Era una especie de claridad que ahora ocupaba mi mente, una claridad que me daba miedo y a la vez me empujaba a tomar decisiones. Cuando él llegó esa tarde, lo primero que hizo fue mirarme. No con sorpresa, sino con una calma que ya no era la misma. Quizás él también lo había sentido. Quizás, al igual que yo, sabía que algo dentro de nosotros se había quebrado. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Lo miré y asentí sin palabras. No necesitábamos decir mucho más. Sabíamos lo que había que decir, aunque no sabíamos cómo. Nos sentamos en el salón. La misma habitación que había sido testigo de tantas conversaciones sin peso, ahora se sentía como un tribunal donde ambos nos enfrentábamos a una verdad que ya no podía ser evitada. Miré sus ojos, los mismos ojos que conocía, pero que ahora me parecían más lejanos. No sé qué hacer, dijo finalmente rompiendo el silencio. No sé si quiero seguir en esto, si esto tiene solución. Lo miré y sentí que esas palabras también eran las mías. Yo tampoco lo sé, respondí. Pero ya no podemos seguir así. No podemos seguir ignorando lo que está pasando entre nosotros. Él guardó silencio. La verdad era incómoda, dura de aceptar, pero ahí estaba. En el aire. Sin filtros. Creo que lo mejor es que tomemos un tiempo, dije, aunque sabía que eso solo era una manera de decir que ya no podía seguir en la misma dirección. Él asintió lentamente. Está bien, dijo como si ya hubiera esperado esa respuesta. Pero necesito que lo sepamos con certeza. No quiero que sigamos sin hablar de lo que realmente queremos. Lo miré finalmente reconociendo en su expresión algo que hacía tiempo había dejado de ver, vulnerabilidad. Esa misma vulnerabilidad que yo sentía, pero que ninguno de los dos se atrevió a reconocer antes. Lo sé, susurré. Pero no sé si hay algo que se pueda hacer. La conversación se extinguió en ese momento, pero las palabras que no dijimos siguieron flotando en el aire. Ambos sabíamos que el siguiente paso no era algo que podía resolverse de inmediato. No era algo que se pudiera arreglar con una conversación. Lo que estaba en juego ahora era más grande. Algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a enfrentar hasta ese punto. El tiempo pasaba, y yo ya no sabía si quería detenerlo o dejarlo seguir su curso. La incertidumbre era mi nueva compañera, y la paz que había buscado en el pasado parecía ahora tan lejana como un sueño. Ya no sabía si había salida ni si quería encontrarla.